Bueno, estamos en el panel Demócratas versus Republicanos. Nuestra panelista, doña Miriam Ramírez de Ferrer, está recién llegando a Puerto Rico, anda en el aeropuerto con todos los menesteres de recoger maleta. Así las cosas, está por aquí con nosotros el licenciado Alfredo Casio. Bienvenido por el Partido Republicano. Buenas noches, y a toda la audiencia del programa. Y un saludo al panelista fijo acá de los demócratas, el amigo y licenciado Simón Carlos Valentín. Bienvenido. Saludos a Editza, saludos a Alfredo y a Editza. Me encanta tenerte de vuelta de nuevo, que me alegra que estés de vuelta y bien en salud, y saludos a toda la audiencia que nos acompaña en la tarde de hoy. Claro que sí, ayer regresé por estos lares. Bueno, hay varios temas que tienen que ver precisamente con lo que está pasando en el Congreso y aquí en Puerto Rico, pero yo creo que es importante tocar algo que está ocurriendo ahora, recién, cuando ya todo el mundo anda por ahí recogiendo endosos para las candidaturas y las elecciones que se supone que son el 16 de mayo. Y mira que se ha especulado que los candidatos lo que estaban era buscando chavos, etcétera, etcétera. Y resulta que con o sin chavo, mucha gente se puso a aspirar sin saber si les iban a pagar o no, etcétera, etcétera. Y ahora la Junta de Control Fiscal dice de mi maíz ni un grano. Eso lo debieron haber legislado cuando aprobaron el proyecto en Cámara y Senado con la firma de la gobernadora saliente Wanda Vázquez. Y así las cosas. Decían inclusive que el gobernador Pedro Pierluisi quería utilizar fondos del COVID para poderles pagar y poder hacer estas elecciones especiales. Así que vamos a ver, comenzamos con Simón Carlos. ¿Cómo ve toda esta situación? Pues mira, Ada, como bien acabas de decir, este comunicado de la Junta salió recientemente negando los $6.6 millones para la elección. No era algo que necesariamente sorprenda a nadie. La Junta pues tiende a denegar muchas de estas peticiones que se le presentan. En este caso, según la carta que envió Natalia Yaresco, pues menciona que pues no estaban preparados para poder aprobar esta transferencia de CAPEX, unallocated CAPEX para la elección. Esto quiere decir que son fondos que habían sido asignados para gastos de mejoras de capital o gastos de un tipo de propiedad física, una planta física específicamente, que tampoco es que necesariamente no se pueda conseguir los fondos para llevar a cabo esa elección. También hay otros elementos particulares de esa elección que podemos tocar más adelante que no necesariamente hagan que se necesite tanto dinero. Por ejemplo, la controversia actual que hay con los endosos. Eso puede minimizar el costo que requiera esta elección. Me parece curioso que la Junta, Natalia Yaresco, en su carta menciona que se debe trabajar con la legislatura para poder conseguir el financiamiento, el dinero para este evento. Y lo primero que me vino a la mente es cómo tú puedes trabajar con una legislatura que no quiere reconocer la voluntad del pueblo, porque la voluntad del pueblo fue buena para ponerlo a ellos ahí, poner a Tito Hernández como mayoría, presidente de la Cámara, pero la voluntad del pueblo no es suficientemente buena para decir que la estadidad fue lo que ganó en noviembre 3, así que es un poquito incongruente sus posiciones ahí, pero realmente cómo tú trabajas para financiar algo cuando estamos en un gobierno compartido, ambas cámaras, ambos cuerpos los dirige el PPD, tenemos la rama ejecutiva con el Partido Nuevo Progresista, realmente pues estamos trabajando en un gobierno compartido en el que se están negando a aceptar la voluntad del pueblo. Yo creo que ahora corresponde al Ejecutivo ver si tiene los fondos en sus presupuestos actuales, en diferentes partidas que ellos administran, que a lo mejor no tengan que ir por medio de la Junta. Pero pues realmente veo difícil que haya algún tipo de acuerdo entre la legislatura y el Ejecutivo para poder llevar a cabo esta elección. Vamos a ver qué nos dice el licenciado Alfredo Casio. Mira, Simón, yo creo que a mí yo me gran parte del tiempo con mis abuelos. Mis abuelos tenían su negocio y yo en una panadería. Y cada vez que me daban a hacer algo, me preguntaban mira, ¿cómo lo hiciste? Y si yo decía que la había hecho muy bien, me jaspaban un cotazo.
Y entonces me decían, mira, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y yo creo que esto es lo que cabe aquí hoy con esta situación. Eh, lo que le dijo la Junta de Supervisión Fiscal, Gobierno de Puerto Rico, es, las cosas se hacen bien o no se hacen. Eh, un cocotazo. Porque aprueban esta legislación, pero no se hace la programación de los fondos como había que hacerlo. Hay que ir a la legislatura y la legislatura del Partido Popular pues, no lo va a aprobar, no le va a dar paso. Y entonces quedamos en el sitio de que de repente tenemos esto para escoger a unas personas para a Washington. Se te está yendo el audio un poquito, mira a ver, no sé si es el audífono. Oye, pero decían que este proyecto lo habían aprobado corriendo en diciembre, tanto para elegir a las personas el 16 de mayo, como aprobaron un referéndum adicional, porque si el Congreso lo pedía ya estaba aprobado, y a alguien no se le ocurrió separar el dinero sabiendo que esto era lo que venía. Es que ese ha sido el problema. Se hacen las cosas y yo no sé, yo veo muchas veces que hay una falta de estrategia, a veces es a propósito. Y es un detalle que cuando uno está en ese proceso tiene que verlo en su amplitud, es decir, bueno, ¿y dónde van a salir los fondos para esto? Pues entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer la reprogramación ahora. Para que esté todo cuadrado, porque una vez se aprueba el presupuesto es una ley, y para hacer reprogramación del presupuesto tienes que enmendarlo, tienes que enmendarlo a través de la legislatura. Y eso es lo que no va a ocurrir ahora. Entonces ahora tenemos este evento sumamente importante, porque las personas que van al Congreso van a reunirse con congresistas y van a discutir una serie de tópicos que no necesariamente es la estadidad. Entonces, al abrirse este proceso, radicaron una serie de personas que primero no cumplen con los requisitos constitucionales para ser congresistas, ni tampoco, obviamente, la capacidad, la experiencia y el dominio de los temas fuera de ir a hablar bien bonito de la estadidad. Pero entonces, te tengo una buena ahí. Te tengo una buena. Cuando empecé a preguntar que en el Congreso nadie puede entrar a trabajar con menos de 25 años y hay 3 candidatos que tienen menos de esa edad, me dicen, no, lo que pasa es que ese requisito es para ser congresista, pero ellos no son congresistas, ellos van de delegados, ellos pueden ir. Van a ir, los van a confundir con nenes que están en una gira allí en el Congreso. Una vergüenza ajena. Van a confundir con alguien que vino a Trick or Treat y le van a dar los dulces que sobraron de Halloween. Este es el problema. Uno tiene que irse y uno tiene que saber hacia dónde va. Yo no puedo ir, por ejemplo, a mi edad, que tengo ya 58 años, a meterme en una discoteca de muchachitos de 20 años, porque me voy a ver fuera de lugar. No es mi ambiente, ¿verdad? Pues lo mismo le ocurre a ellos. Van a ir a un congreso donde la edad media de los congresistas está alrededor de los 60 años. Y los intereses y las visiones son totalmente diferentes. Y muchos de ellos pues no tienen ni la capacidad ni el dominio de los diferentes temas que hay de los diferentes estados. Por ejemplo, yo me atrevo a que tú le haces una pregunta a ellos y le preguntes si ellos saben qué pasó con el Partido Demócrata de Nevada en estos. Te van a saber decir porque es que no saben. O qué está pasando con el petróleo, qué está pasando con la frontera, qué está pasando con un sinnúmero de temas importantes de economía. Simón. ¿Cuál es la posición de ellos en cuanto a China y Taiwán? Pues mira, ese chiste de la tarde. El Congreso no es la legislatura de Puerto Rico. Los temas, y Simón lo puede afirmar, los temas que se tratan allí no es el de la legisladora esa que se acostó encima de un escritorio allí. La señora o señorita Mariana Nogales. Sí, que se acostó allí en la
en el hemiciclo, en su banca allá en la Cámara de Representantes. ¿Qué nos dice Simón cuando evaluamos un poco más allá todos estos temas? Que por otro lado, la Junta se supone que la misma ley promesa dice que ellos no pueden afectar ni ser un estorbo, ¿verdad? O ser un tropiezo en todo lo que tenga que ver con el estatus de Puerto Rico, pero esa otra parte, pues también es importante de que había que pasar por Cámara y Senado. Simón, yo no sé si Simón se congeló, yo no lo veo. Pero yo te contesto tu pregunta. Ok, adelante. La transmisión. Es que lo que está haciendo la Junta no es en contra de la estadidad. ¿Me escucha o no? Sí, ahora sí. Es que de momento te congelaste. Disculpa. Ok, pues tu posición, adelante. Sí, pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo. La realidad es que esto es un problema de ejecución. Primero, la edad de los aspirantes, eso correspondía en el momento que se legisló la ley, asegurar que atemperamos los requisitos a los mismos del Congreso. Los requisitos que se impusieron en la ley de estos delegados dice que tienen que tener 21 años. Entonces vamos a enviar, como dijo vamos a enviar personas que son... Estoy teniendo problemas con tu audio. Pares de los congresistas. Simón, estoy teniendo problemas con tu audio, se está yendo loading. Mira, verifícate tu audio, si no, sales y vuelves y te conectas. Alfredo, contéstame en lo que él pueda arreglar su audio. En lo que Simón, mira, lo que Simón está diciendo es que en la ley se debió haber puesto que los candidatos tenían que cumplir con los requisitos constitucionales. Pero yo en eso puedo decir lo siguiente. Si tú vas a enviar una delegación en sombra, un shadow delegation, ¿verdad? Para proyectarlos o presentarlos como los congresistas de Puerto Rico. La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema. Por supuesto. Estados Unidos establece los requisitos para eso. Y hay 3 candidatos ahí que no cumplen con esos requisitos. Uno de ellos ya entregó sus 3,000 endosos. Sí, todos sabemos lo que pasó ahí. Yo también. El vaciado es... Lo hizo demasiado evidente. Sí, pero el imperativo constitucional prevalece, aunque la ley no lo diga. Si vas a enviar a una serie de personas, vas a estar allí, que te van a sentar allí como congresistas, pues lo mínimo es que tienen que cumplir con lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, claro, para ser congresista. Vamos a ver, Simón, ¿qué tú me dices? Cuando se interrumpió, estaba tú en el turno. Otra vez. Hola, es que él está en un lugar, parece que está teniendo un problema. Mira, ¿me escuchas mejor ahora? Ahora sí, adelante. Se cayó. Mira, de este tema, en lo que él regresa, es que yo creo que está en un lugar que no deja que él se reubique. Para nosotros cerrar este tema es un tema serio, porque hay muchas cosas aquí. Adelante, Alfredo. El hecho de que la Junta no autorice los fondos no es el equivalente a que la Junta se está oponiendo a una solución del estatus ni se está oponiendo a la estabilidad. No puede equiparar una cosa con la otra, porque lo que dice promesa es que Puerto Rico puede definir su estatus, y ya lo hizo Puerto Rico, votamos en un plebiscito a favor de la estadidad, pero el hecho de que no se pueda elegir porque no hay los fondos a una delegación shadow no impide las gestiones que se puedan hacer por la estadidad. Por supuesto. De la igualdad, con personas allí que no cobran y que supuestamente iban a hacer ese trabajo a cabildear. Lo pueden hacer. Yo me puedo montar un avión y reunirme con los congresistas. Yo lo puedo hacer. Lo he hecho antes, lo he hecho muchísimas veces en los pasados 30 años. O sea, yo lo he hecho de mi bolsillo, así como doña Miriam también lo ha hecho, yo de mi bolsillo lo he hecho. Y la última vez fue en el 2017 que yo me reuní con Don Young, me reuní con el congresista Lamalfa de California, precisamente la ley promesa. No se resuelve
lo mismo que dijo Rick Scott, hasta que no se resuelva el asunto de Puerto Rico, de su situación fiscal, el Congreso no iba a tocar el tema del estatus. Y una cosa es la elección que se hace para la estadidad y otra cosa es una elección para un shadow delegation y que se usen fondos públicos para eso. Y obviamente la Junta de Supervisión Fiscal tiene injerencia sobre eso, pero el hecho de que no lo autorice no puede poner al equivalente de proceso de definición de estatus de Puerto Rico o como un rechazo a la estadidad. No debe ser equivalente. Vamos a hacer una pequeña pausa allá a la Jara para también en lo que resolvemos el tema del audio. Alfredo, sal y vuelve y entra porque también te oyes entrecortado. No sé si es el lugar donde estás. Vamos a hacer este proceso. Pausamos. El doctor Irán Soler, cirujano de manos, la número 709, localizada en la Torre Médica del Auxilio Mutuo. Doctor Irán Soler, especialista en problemas como adormecimientos, traumas, síndrome del túnel carpal, dedos de gatillo y otras condiciones médicas en sus manos. Doctor Irán Soler, cirujano de manos. Para citas, llame al 296-0540 o 296-0542. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. ¿Buscas un apartamento para alquilar en Trujillo Alto por sección 8, vales de vivienda o pagando privadamente? Meridian Towers es para ti, con apartamentos de 3 habitaciones, un baño, sala, comedor y cocina. Incluye nevera, estufa y calentador. Seguridad 24 horas y con áreas recreativas para niños. Meridian Towers, en carretera 846, kilómetro 4.0, Barrio Cuevas, Trujillo Alto. Llámanos ahora mismo al 787-283-6180. 283-6180. ¿Tienes úlceras que no cicatrizan? Llámanos, te podemos ayudar. Alfredo. En el Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica. Si es que de momento empieza a oírse entrecortado y es un lío. Contamos con el equipo de especialistas certificados que en conjunto mira a ver si es la señal donde está sentado, logran alcanzar una pronta cicatrización y evitan las futuras amputaciones. Contamos con la tecnología médica más avanzada, tales como terapia de oxigenación, presión negativa, injertos de piel y otros. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Que no sé, el internet aquí está hoy como que... Medical. Llámanos para una orientación. 787-807-7575. Recuerde, 787-807-7575. No, yo sé. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Nuevamente estamos aquí en el panel Demócratas versus Republicanos y estamos hablando de las elecciones del 16 de mayo para escoger a una delegación de 4 representantes y 2 delegados al Senado, al Congreso de los Estados Unidos. Y ahora pues la Junta de Control Fiscal dice de mi maíz ni un grano, eso lo resuelven allá en Cámara y Senado. En Cámara y Senado sabemos el impasse que hay con relación a este tema, que al contrario, ellos entienden que no le deben dar dinero para adelantar la causa de la estadidad, no reconocen la votación del pueblo. Sí se reconocieron la de los 78 alcaldes, los legisladores, gobernador, etcétera, comisionados residentes, pero la votación por la estadidad del sí o no, ese no se reconoce y no se le quiere dar dinero y alegan que es una botadera de dinero. Así las cosas, estaba dando su última parte, ¿verdad? Para pasar a otro tema, licenciado Simón Carlos Valentín, para ver cómo cerramos el tema y continuamos. Licenciado. Pues mira, sí, lo que quería decir al principio es que yo creo que esto fue un problema de ejecución desde el día 1. Debió haberse incluido en la ley los requisitos para que estos delegados cumplieran con los requisitos de los congresistas y senadores, porque para empezar ni siquiera el Senado y Cámara son los mismos requisitos, son requisitos diferentes, y aquí el único requisito que se impuso era que fueran mayores de 21 años. Ya ahí fallamos en velar por esa igualdad. Concurro con Alfredo en que
si tú vas a llegar allí cuando ni siquiera cumples con los requisitos mínimos de edad, pues mira, un congresista no necesariamente te va a dar el mismo respeto, la misma atención que te darían si estuvieras cumpliendo con los requisitos de ley con los que ellos cumplen, los de constitucionales. Sobre el dinero, pues mira, realmente sabemos que el impasse que hay en la legislatura y el ejecutivo no es algo que se vaya a resolver a favor de conseguir dinero para este tipo de elección. Sin embargo, yo creo que relacionado directamente a los endosos, pues la realidad es que a pesar de que hay una controversia si los endosos finales deben ser entregados el 15 de marzo, si eran hasta ayer 8 de marzo, pues la realidad es que la gente ignora que el 50% de los endosos se tenían que entregar el 4 de marzo. Y tú tenías que cumplir con ese 50% de los endosos para poder aspirar a entregar el 100%. Y la realidad es que solamente 3 personas cumplieron con ese 50% de los endosos, y la ley dice que si en algún momento se descalifican candidatos y quedan menos candidatos que puestos electivos, deberían ser certificados automáticamente como delegados. O sea, si se cumple con la ley en estricta derecho, pues lo que es Roberto López, que fue aspirante a alcalde de Caguas en el Senado, el único candidato al Senado, delegado del Senado que cumplió con el 50% de los endosos, pues debería ser certificado ya como delegado. Y en la aspirante a la Cámara fueron Roberto Lefranc y Adriel Yaret los que entregaron el 50% de los endosos, que si se cumple en estricto derecho con la letra de la ley, pues deberían certificarlos también. Entonces quedarían 3 puestos vacantes, 1 en el Senado y 2 en la Cámara, que entonces la Comisión Estatal de Elecciones debería establecer un proceso para llenarlos. Ciertamente hay una controversia en los tribunales que debe estar decidiéndose en estos días. Después hay oposición al proceso, tanto de la comisionada electoral del PNP como de algunos candidatos. Hay alegaciones de que los endosos no se están entregando a tiempo completo, eso es otro problema adicional. Realmente, pues, el también proceso ha estado... de que se le estaba dando muchos cambios en todas las áreas, en educación, en diferentes áreas, pero para esto les estaban exigiendo como si el COVID no existiera, donde no puedes hacer actividades multitudinarias, donde tienes que llevar un proceso, pero a esto pues no le dieron ningún tipo de apoyo, a otras cosas sí, a esto no. No, mira, 3.000 endosos, perdón, en días. Menos de 72 horas era porque le entregaron los documentos el sábado, martes era día feriado y jueves a las 4 de la tarde los tenían que entregar. Y mira, yo consideré lanzarme para delegado y realmente los endosos fue una de las razones principales por las que desistí, porque era un periodo de tiempo sumamente corto. Vimos que personas que son establecidas en el ambiente político de Puerto Rico no pudieron completar lo del 50% de los endosos, lo que dice mucho, porque realmente pues son personas que tienen ya, o sea, han hecho esto antes y tienen ese network, como dicen, para completar el proceso y no pudieron hacerlo, lo que da mucho a hablar del proceso, pero a la misma vez, pues cuando se legisló se debió prever también todo esto que está ocurriendo ahora mismo, y es como un siglo que lamentablemente fallamos desde el principio, estamos viendo las consecuencias ahora. Yo escuché a algunos que decían que con o sin dinero, después que haya el dinero para que la gente puedan votar, que sin dinero también van para allá para el Congreso, lo acaba de decir Alfredo, que si por él fuera, él no necesita eso, que lo mantengan allí para ir allí a hacer el trabajo que hay que hacer, y lo han dicho otras personas. Alfredo, vamos a cerrar esto antes de irnos a la pausa oficial y cambiamos de tema. Fíjate, como la he escrito Simón, puede estar sujeta a un reto en los tribunales, porque aun cuando no se cumpla con el proceso de los endosos, solamente estas 3 personas, todos sabemos cómo vamos a empezar que era matemáticamente imposible recoger esos endosos. Matemáticamente imposible, excepto que tú cuentes con un equipo y por ahí el consabido, lo que llaman el vaciado de lista. Eso todo el mundo sabe lo que es. Ahora, no pueden, y la ley dice que si solamente esos cumplieron y hay que certificarlo,
Esto no puede ser así. Tiene que haber un proceso de elección. Al darse el proceso de elección, los electores tienen la oportunidad de, a través del write-in, y a la alguien por vámonos a la pausa, pero sí puede ser retada en los tribunales. Lo cierto es que ya hay candidatos que dijeron que se iban por write-in. Arnaldo Claudio es uno, hablaban también del licenciado Igartúa, y hay otras personas que están dispuestos a hacerlo, así que esto está la mar de interesante. Yo no sé si en mayo 16 van a haber elecciones, pero de que hay un ambiente tremendo con relación al tema, no cabe duda. Pausamos, esto es Directo al Punto, amigos. Bien, amigos, gracias por seguirnos acompañando aquí en su programa Directo al Punto. Soy Adaísta Cortés, estamos en el panel Juntos pero no revueltos con los senadores Rubén Soto por el Partido Popular Democrático y William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista. Y preguntaba y dejé en el tintero, ¿verdad?, en la pausa, que la Junta de Control Fiscal y Natalia Yaresco rechazan el dinero para la elección especial, y dice pues que se pongan de acuerdo con la legislatura, y aquí hay dos cosas. Una es el dinero que hace falta para hacer como tal esta elección del 16 de mayo y el dinero con lo que se le va a pagar a las personas que van a ser electas, si es que finalmente se les va a pagar, etcétera. Así me gustaría comenzar con William Villafañe, de toda esta situación que usted estaba cuando se aprobó la ley y esta parte que no se incluyó, que era la parte de fondo. ¿Qué nos dice? Leí la carta de la Junta de Supervisión Fiscal. Ellos lo que están básicamente es respondiendo con unos datos que le suministra el presidente de la Cámara de Representantes, que tienen también graves limitaciones. Por ejemplo, se fundamentan en el proyecto de la Cámara número 21, que pretende derogar la ley 167 del 2020, y lo que no queda establecido es que esa ley ese proyecto de ley va a ser vetado y no tiene los votos en Cámara y Senado para ir por encima del veto. Así que ya hay de por sí, pues la Junta fue inducida a error. Por otro lado, en el caso de de que la Cámara de Representantes o el Senado o la Asamblea Legislativa no haya aprobado una reprogramación, pues ahí tiene dos limitaciones. La primera es que la ley dispone de la asignación de recursos, y por otro lado, además de eso, todos los días la Junta ha estado aprobando reprogramaciones sin consultar a la Asamblea Legislativa. Correcto. Es decir, que están totalmente equivocados. ¿Y de dónde sale que no tenían el dinero? Antes de que me digas el tercer lugar, ¿de dónde? No, ellos no están diciendo que no tienen el dinero. Eso no es lo que están diciendo. Lo que están planteando es de que no asignan los fondos porque hay un proyecto de ley para derogar la consulta, y estamos hablando de un proyecto de ley que no tiene la más mínima posibilidad de convertirse en ley. Entonces, por otro lado, también dejarían sobre la mesa otra cosa. Si eso perdurara, entonces el gobierno podría interpretar que la ley 167 entonces no fuera válida, y entonces tendría vigor la Comisión de Igualdad que existía. Por lo tanto, entonces perduraría la Comisión de Igualdad. O sea que de todas maneras aquí el proceso, a final de cuentas, la agenda de la estadidad que ha sido validada por el pueblo en las pasadas elecciones va a perdurar. Eso no va a cambiar, y además de ello la ley promesa le impide a la propia Junta de Supervisión Fiscal intervenir sobre cualquier asunto relacionado al estatus político de Puerto Rico. Senador Rubén Soto. Y lo que viene pasando es lo siguiente: la Junta de Supervisión Fiscal está velando porque cada dólar se invierta. Si el
proyecto del plebiscito hubiese sido un proyecto inclusivo, si ellos no estuviesen observando que a nivel nacional el líder demócrata, Charles Schumer, dijo no respaldaba el proyecto porque como algo realizable, porque no era un proyecto de consenso, la Junta estuviese tomando hoy otra decisión. Si la Junta de Supervisión Fiscal no hubiese escuchado que Mitch McConnell, el líder republicano, cara que está en contra porque era un proyecto excluyente, ellos lo que primero que se preguntan es, vamos a aprobar ¿qué? 6 millones ¿para qué? Para validar un plebiscito que a todas luces ya el Congreso ha expresado tener su reserva, el líder demócrata y el líder republicano, porque entienden que no fue un proyecto inclusivo. Entonces, pues, ¿para qué vamos a votar 6 millones? Para lo mismo del plebiscito de Ricardo Rosselló en el año 2017, en el verano, que aparte y alegadamente la estadía había sacado un 90 y pico de %. Y entonces, anteriormente a eso, el del 2012, que también prevaleció, y cuando ves 3 distintos plebiscitos con resultados muy distintos y muy interesantes, porque el del 2017 celebraron con bombos y platillos el que se había obtenido un 90 y pico de %. Entonces, ¿por qué ir tras este plebiscito que a todas luces no fue inclusivo? Y cuando preguntabas ahorita y qué hay de los puestos que el Partido Popular validó porque salieron electos, pues mira, yo soy de los senadores que doy la bienvenida. La ley de plebiscito establece tiene un año para que el Puerto Rico sea admitido como Estado 51, y ahí entonces le damos la bienvenida para que en los próximos 8 meses hagan las gestiones que tengan que hacer para que sea admitido como Estado. Por otro lado, es sumamente importante que los asuntos de cabildeo sean pagados por el Partido Nuevo Progresista, y si el Partido Popular también quisiera ir a cabildear en favor del Estado Libre Asociado, seamos los populares a través de la institución lo que paguen el cabildeo, y que el pueblo no siga costeando este tipo de plebiscitos para que luego en el Congreso norteamericano no suceda nada. La gente estaba cansada de que cada 4 años se hace un plebiscito estratégicamente con unos políticos, y que después, si está válido el plebiscito o el del 2017 o el del 2012, ¿por qué siguen realizando plebiscitos? Y esa es la Supervisión Fiscal dijo, basta ya, ni de grano. Yo tengo una pregunta, y es que se dijo siempre que ese plebiscito, referéndum, consulta, era separada del Partido Nuevo Progresista y que tenía vida propia, que no importaba si el PNP perdía las elecciones, eso tenía vida propia y tenía que seguir su camino. Y por eso mismo hicieron la ley, etcétera, y todas estas cosas. Entonces, me pregunto yo, ¿es dinero para el PNP? ¿Es cabildear para el PNP o es un dinero porque el pueblo eligió la estadidad y hay que cumplir con lo que el pueblo pidió? Esa te la dejo ahí, Rubén. Vamos a ver, antes de que pase con Villafañe. A todas luces, cuando ves que es una ley que no fue por consenso, fíjate que aquí, cuando estaba Romero Barceló presidiendo el PNP, cuando estaba Rafael Hernández Colón, estaba Rubén Berrío, las leyes electorales se hacían con mucho respeto y se hacían por consenso. Cuando tú ves que es un proyecto que no es por consenso, que las minorías no estuvieron representadas y que le votaron en contra, tú ves que solamente en lo que era aquella mayoría, que era la mayoría del PNP, la que impulsaba el plebiscito por una mera estrategia política de llevar sus huestes a votar y de tratar de prevalecer en una elección como lo hicieron en el 2016. Cuando ves este escenario, te das cuenta que esto no es cuestión del pueblo de Puerto Rico, es cuestión de un partido político que atragantó una ley electoral, que atragantó una ley amañada a sus intereses y que claramente quiere establecer una ruta para tener una supervivencia política detrás de un estatus que, aunque lo pudieran representar muy bien como lo representó don Luis Ferrer en su tiempo, han estado con estrategias de esquina para poder sobrevivir en el vaivén político. Senador William Villafañe, ¿es para el PNP o es cumpliendo con el voto del pueblo? Es cumpliendo con el voto del pueblo, no solamente de los que votaron por el Partido Nuevo Progresista. Hay alrededor de unos
230,000 electores que votaron por la estadidad y que no votaron por el Partido Nuevo Progresista. De hecho, muchos de ellos votaron por el Partido Popular, algunos de ellos votaron por Rubén. Entonces, mira, políticamente lo que está haciendo el Partido Popular le conviene al PNP. Eso es una realidad. Están echando, empujando hacia el PNP a toda esa gente estadista que le dio el voto. Pero vamos a los datos. La carta de la Junta de Supervisión Fiscal no habla absolutamente nada de lo que mencionó el senador. La realidad es que se basó en los puntos que te planteé, y esos puntos pues son rebatibles. Me imagino que el Ejecutivo solicitará una revisión a la Junta de Supervisión Fiscal, y si no, irá al tribunal, porque la ley es clara en ese sentido. Y de la misma manera que el Partido Popular valida entonces lo que dice la Ley 51 del 2020, pues también tiene que validar precisamente lo que dicen las leyes 165 y 167 y lo que avaló el pueblo puertorriqueño en el plebiscito. Y menciona, y no estamos hablando de un solo plebiscito, como bien menciona Rubén, hemos votado reiteradamente. En los pasados 8 años hemos tenido 3 consultas que han sido diferentes. ¿Por qué han sido diferentes? Porque son etapas, son fases que se van desarrollando. La última fase que tuvimos es la que tuvieron todos los territorios que fueron admitidos a la Unión. La elección que tenemos para el 16 de mayo es una elección que tuvieron también la vasta mayoría de los territorios que fueron admitidos entonces como Estado. Y no estamos hablando de cabildero. Cabildero es una cosa, y otra cosa son lo que a nivel del Congreso Federal se reconocen precisamente como los tiene Washington, D.C., los shadow congressperson. En el caso de la ciudad de Washington, D.C., presupuesta también para gastos para lograr convencer y persuadir al Congreso de la admisión de Washington, D.C. como Estado. Entonces, si lo han hecho los demás territorios, y aquí se trata precisamente de nuestro punto de vista de la consecución de la plenitud de nuestros derechos como ciudadanos americanos, que somos discriminados a final de cuentas. Mira, Rubén y yo, o los que participen del panel, aquí discutimos múltiples ocasiones. Ahorita estábamos hablando de la CDC. Ni Rubén ni yo podemos investigar a la CDC, ni podemos requerirle al director de la CDC absolutamente nada, porque el director de la CDC a quien responde es al Congreso, que está al Congreso, donde quienes tienen voz y voto, quienes votan por la confirmación del secretario de la Defensa, el secretario del Departamento de Salud, quien lo nomina, son personas por las que nosotros no votamos. Entonces, eso no es democracia. Eso es indigno. Entonces, nosotros tenemos que evolucionar. ¿Y por qué la gente votó estadidad? Quizás algunos de ellos creen en la unión permanente, creen en el voto por el presidente, creen en alguna que otra cosita, pero quizás no plenamente en la estadidad. Pero ¿por qué votan entonces por la estadidad? Porque saben que de todas maneras exigir igualdad, exigir que se acabe el discrimen, ¿qué promueve? Por un lado promueve que abrir la puerta de la estadidad, y por el otro promueve que aquellos entonces que no nos quieran admitir tengan que verse en la obligación de reconocernos paridad en muchísimos otros beneficios. Así que exigir la igualdad, exigir la estadidad es un win-win situation para Puerto Rico de todas maneras. Entonces, escucho al partido, al liderato del Partido Popular, yéndose por una vía antiestadista. Y de nuevo, lo que están haciendo con eso es fortaleciendo al PNP. No se acaban de dar cuenta. Hay un tema y es el municipio de San Juan y la alcaldía que en este momento ocupa la silla Miguel Romero. Seguimos en los tribunales y el juez acaba de decir
que Manuel Natal no puede presentar la prueba que no incluyó conforme al ordenado, y obviamente, pues, cuando estaba leyendo a Ramón Rosario, él dice, no es mi opinión y creo que el pleito es frívolo, es la decisión del juez, le guste a quien le guste. Y así las cosas, llevamos tanto tiempo esperando y hablando de fraude y fraude y fraude en San Juan, que está todo el mundo con el popcorn en la mano esperando que se presente toda la evidencia y sentarnos todos a ver el proceso y que se abran las vistas públicas y que la prensa las pueda transmitir. Y resulta que entonces la tan cacareada evidencia, alguna de ellas supuestamente no la puede presentar porque ni siquiera la incluyeron. Explícame esa. Estoy perdida. Vamos a ver, Rubén. Bueno, la elección por la alcaldía de San Juan ha sido una de las más controversiales a través de la historia. Lo cierto es que más allá de la evidencia, el aislado en el Java, los votos a domicilio, los votos que se hacían para los estudiantes, y tener esta mezcla y las cosas no estar claras, llevaron al país, no solamente en la alcaldía de San Juan, sino también en la gobernación, a que los resultados del año 2020, le llamaban Java, no estuvieran concluidos como el pueblo esperaba. Es increíble que con la tecnología que tenemos, cuando se contaban los famosos tallies, las elecciones tenían un resultado prácticamente la misma noche. Y ahora con toda la tecnología que existe, había pasado un mes de la elección y todavía los resultados no estaban claros. En el caso de la alcaldía de San Juan, ha habido varias vertientes. Por un lado se desestiman los cargos, luego nuevamente el ex representante Manuel Natal vuelve a la carga, y el juez dice que posiblemente va a haber una nueva elección, y este vaivén que ha tenido el caso y los tribunales, al que se ha afectado a ciencia cierta ha sido la democracia y han sido los electores de San Juan, que tienen una expectativa de que finalmente se resuelva el caso y de que haya una certificación final fuera de toda la controversia y fuera de todos los tribunales. Yo creo que los electores del municipio de San Juan, los electores de Puerto Rico, necesitan ya que esto se aclare para que de una vez y por todas queden claros esos resultados, que a ciencia cierta serán unos resultados por tecnicismo de tribunales y donde la duda siempre estará para todos aquellos que ese día acudieron con la esperanza de tener un resultado rápido, justo y equitativo. William Villafañe, senador. Bueno, la realidad es que, y hay un dato, ¿verdad? Que es un hecho, pero que pasa desapercibido detrás de todo esto. En términos de lo que el tribunal le está exigiendo a Manuel Natal, pues no estamos hablando de otra cosa que no sea el debido proceso establecido en pleitos como este. Así que, obviamente, pues, tiene que presentar su prueba. Esto no puede ser a base de meras hipótesis o creencias. Pero aquí hay un dato bien importante, que quizás no es verdad el meollo del pleito legal, pero es el hecho de que estos votos no los contó el PNP exclusivamente. Esto fue un trabajo que lo llevó a cabo entre todos los partidos representados ahí en la mesa, todos, viendo papeleta a papeleta. Esto no fue algo que salió de la Manga Production. Esto fueron los propios funcionarios de colegio de cada uno de los partidos, donde el PNP era uno de varios, hasta 5. Pues, ¿de qué estamos hablando? A final de cuentas, Manuel Natal sabe cuál es el resultado. Aquí no estamos hablando de que Miguel Romero ganó por el margen de recuento ni nada por el estilo. Al contrario, ganó por casi 4,000 votos. Por muchísimo. Por muchísimo más de lo que ganaron candidatos como Héctor Luis Acevedo, incluso creo que el propio Santini en una ocasión y la propia Carmen Yulín. Así que no se trata de la cantidad de votos, no se trata
del proceso, cómo se llevó a cabo el conteo de esos votos. Se trata, a final de cuentas, de lo último que planteó el senador, de establecer la duda, de tratar de deslegitimar la votación que se llevó a cabo en San Juan. Y eso, bueno, de nuevo, que tampoco le den mucho aire a quien ha desinflado al Partido Popular en San Juan, porque que recuerden también el Partido Popular que en San Juan llegó tercero, casi compitiendo por el cuarto lugar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O es que ahora los populares son populares en todo Puerto Rico menos en San Juan? Pues tienen un problema bien grande en términos de como partido. En el caso de nosotros sabemos cuál es el resultado que va a prevalecer, porque es que no hay forma de que se invalide cerca del 20% del voto emitido en las pasadas elecciones. Se coqueteó con la idea de una nueva elección para esa unidad 77, pero entonces sería violarle los derechos a todos los que votaron, porque no van a llamar nada más a los de Natalia al PNP, tienen que votar los populares, tienen que votar los independentistas, los no afiliados, o sea, eso sería un pandemonio. Pero cuando te traje el tema era porque el tribunal le tuvo que advertir, oye, lo que no presentaste se quedó. Es porque aparentemente algo importante que él quería decir, que tengo la evidencia, no lo hizo, no lo radicó junto con todo lo que tenía que hacer. Así que parece que por un error por ahí, ahora entonces va a alegar que por eso no se pudo entonces evaluar y que definitivamente él va a insistir en que le robaron sus elecciones. Ahí estamos. Bueno, no queda tiempo para más. Rubén Soto, ¿algo más por acá? Bueno, pues durante esta semana se van a estar evaluando cada uno de los nombramientos, así que hay que estar bien pendiente, ¿verdad?, a todos los nominados. En la parte de nosotros que a nosotros respecta, hemos sido justos, ¿verdad?, de evaluar a cada nominado por sus credenciales, de hacer las preguntas que se tenga que hacer, pero nunca hacer un obstáculo al gobierno de turno. Esta fue una elección, como siempre he dicho, dividida, y nosotros la podemos hacer un gobierno compartido. ¿Algo más, Villafañe, que nos fuimos? Sí, yo reconozco eso que planteó el senador. La vista de hoy fluyó como se merecía el nominado, y más allá de eso, pues quiero, ¿verdad?, reconocerte a ti como mujer y a todas las mujeres puertorriqueñas que día tras día ponen el nombre de Puerto Rico en alto. Muchas gracias. Sí, esta es la semana. Ayer era el Día Internacional de la Mujer y la Semana de las Mujeres. Gracias al senador Rubén Soto por el Partido Popular Democrático, William Villafañe por el Partido No Progresista, y nosotros, amigos, nos despedimos. Será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche.